Estimados niñitos, este día he venido a contarles la historia del gatito perezoso y los ratoncitos astutos. Había una vez unos ratoncitos que eran muy astutos, eran muy inteligentes. ¿Pero por qué eran inteligentes? Porque a esos ratoncitos les gustaba ir a la escuela. De pequeñitos, su mamita los preparaba muy temprano para ir a la escuela y ellos iban muy felices. Se levantaban muy temprano de su cama y se bañaban, se cambiaban, comían y se iban muy contentos a visitar a su maestra. Siempre estuvieron dispuestos y en el camino iban cantando de felicidad. ¡Hey! Este día vamos a ir a la escuela. Sí, a mí me gusta ir a la escuela porque yo aprendo muchas cosas. ¿Y a ti? Sí, yo también, Chesquito, me gusta ir a la escuela. Siempre iban muy felices. Siempre iban cantando y ellos eran unos alumnos muy aplicados, pero ellos eran muy inteligentes y eran muy astutos, y como eran muy astutos, nadie los engañaba, porque ellos cuando llegaban al colegio ponían mucha atención y la maestra siempre daba recomendaciones muy importantes y por eso ellos aprendían y nadie los podía engañar. Los ratoncitos aprendieron a leer, aprendieron a escribir, aprendieron a sumar, aprendieron a restar y fíjense que ese año se graduaron de preparatoria. Pero también en ese mismo salón estaba un gatito perezoso. Ese gatito no le gustaba levantarse temprano. Siempre protestaba y le decía a su mamá: ¡Miau! Mamá, no me gusta ir al colegio. ¡Miau! Me quiero dormir. Quiero estar en mi camita. ¡Miau! La escuela no me gusta. Yo quiero quedar aquí. Su mamita le decía: Miau, hijo, tienes que ir. Miau, es muy importante ir a la escuela. Hay que aprender a estudiar. Hay que aprender a leer, hijo, porque si no aprendes a leer, te van a engañar. Miau, tienes que ir. Levántate, levántate. Entonces el gatito se levantaba, pero iba muy enojado al colegio. No iba feliz, iba muy enojado. Y siempre iba protestando en el camino. Miau, yo no quiero ir a la escuela, no quiero ir al colegio, miau, que me van a engañar. No, yo soy muy inteligente, nadie me va a engañar, miau. Miau, no quiero ir, miau. El tiempo pasó y el gatito y los ratoncitos crecieron. Y entonces, un día, claro, el gatito ya no fue a estudiar y el gatito no aprendió ni a leer, ni a escribir, ni a sumar, ni a nada. Y él se quedó haciendo nada en la calle. En cambio, los ratoncitos sí sabían de todo. Y un día el ratoncito tenía mucha hambre. Y en eso, en el camino encontró a los ratoncitos. Y el gatito dijo: miau, este día es de suerte. Miau, me cayeron 3 ratoncitos, quiero decir. Me cayeron 3 ratoncitos y hoy me los voy a almorzar. Y los pobres ratoncitos dijeron: no nos comas, por favor, gatito. Recuerda que fuimos compañeros, por favor, no nos comas. Pero el señor gato estaba dispuesto a comérselo y le dijo: miau,
no, hoy tengo mucha hambre y me los voy a comer. Así que nos vamos a ir a la casa, miau, nos vamos a ir a la casa, caminen. Los ratoncitos fueron caminando y iban con mucho miedo, pero también iban pensando qué podían hacer para escapar del señor gato. Llegaron a un puente y en el puente había un rótulo porque ese puente estaba quebrado y no podía pasar nadie y había una señal de advertencia. Pero como señor gato no fue a la escuela y no aprendió a leer, no sabía lo que decía allí y tampoco conocía la señal de advertencia alto, no sabía cómo se leía. Entonces le dijo el señor gato a los ratoncitos: Miau, ¿qué dice allí? Miau, quiero saber, léanmelo. Y los ratoncitos, como eran muy inteligentes, empezaron a leer, pero no leyeron lo que decía, empezaron a inventar y empezaron a decirle: aquí es un puente muy seguro, pase corriendo y usted llegará primero. El que pase primero será campeón. Pero en realidad lo que decía: prohibido pasar. Este puente está quebrado. Peligro. Y entonces el señor gato pasó corriendo y cuando llegó en medio del puente, ¡push!, cayó al agua. Y allí los ratoncitos se libraron del señor gato. Entonces, la moraleja del cuento es que si usted no aprende a leer, cualquier persona lo va a engañar. Entonces, esa es la importancia de que yo aprenda a leer. Porque si yo aprendo a leer, nadie me va a engañar. Entonces, este año vamos a prepararnos para leer, para ser como los ratoncitos y no quedarnos perezosos como el ratón. ¿Quién quiere leer? Bueno, entonces este año lo vamos a hacer. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.